Les ruego por favor me acompañen al libro de Daniel, capítulo 1, versos 17 al 21. La palabra de Dios dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todos los escritos y la sabiduría, pero Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el principal de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y se quedaron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel allí hasta el año 1 del rey Ciro. Recordemos un poco lo que hemos estado aprendiendo de este libro. En primera instancia, recordemos que el tema principal del libro de Daniel se relaciona con la soberanía de Dios sobre la historia, el reino de Dios sobre los reinos del mundo, la soberanía de Dios sobre su pueblo, y que aunque Él traiga ciertos castigos a su pueblo y en ocasiones levante a los mundanos para que opriman a su pueblo durante cierto tiempo, en todo esto Dios sigue ejerciendo el control. ¿Por qué? Porque Dios va a sacar algo muy bueno, algo mejor de la obediencia de su pueblo, porque recordemos que este es un principio en toda la Biblia. Por medio de la aflicción, el pueblo de Dios aprende muchas veces la obediencia. La obediencia. Y este libro, indudablemente, ofrece un gran consuelo para todos los cristianos. ¿Por qué razón? Porque la doctrina de la soberanía de Dios nos lleva a perseverar en la fe en Él en medio de las situaciones más difíciles, que Dios preservará a su pueblo soberanamente en medio de la apostasía y la incredulidad reinante, y hoy día es uno de esos tiempos. Pero algo más que nos muestra este libro es el equilibrio, y es que la doctrina de la soberanía de Dios no nos debe conducir a la pasividad. Antes, la doctrina de la soberanía de Dios nos conduce a estar activos en obedecerlo, en hacer su voluntad revelada, y no entrar en el fatalismo de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo en medio de este mundo malo? ¿Qué puedo hacer yo en medio de las tentaciones que me vienen? Si Dios no me libra, entonces ¿qué podrá ser de mí? Y entonces esto conducir al cristiano a una situación de pasividad. No, este libro de Daniel nos muestra que la plena confianza en la doctrina de la soberanía de Dios sobre todas las cosas nos debe conducir a la actividad. Y esto fue lo que caracterizó a Daniel y a sus amigos. Ellos decidieron confiar en Dios a pesar de la situación que aparentemente mostraba que los dioses cananeos vencieron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a pesar de que lo externo parecía mostrar esto. Incluso los nuevos nombres que se les dieron, ellos decidieron someterse a los mandatos de la ley santa de nuestro Dios, se humillaron delante de Él, quisieron honrarlo, aunque esto significara perder los privilegios que le estaba dando el rey.
Y entonces, en respuesta a esta plena entrega de estos 4 muchachos al Dios de Israel, en respuesta a esta disposición sincera de no dejarse atrapar por la cultura idolátrica de Babilonia, y esto se dejó ver en que decidieron no contaminarse con la comida del rey. Dios lo puso, les dio gracia delante del jefe. Pronto dice aquí en el verso 15, muy pronto se dejó ver que ellos estaban más robustos físicamente, mentalmente, que el resto de los jóvenes que participaban de los platos del rey. Pero hoy vamos a estar viendo cómo la gracia de Dios obra en sus siervos fieles, otorgándoles toda clase de dones, de gracias, de sabiduría, para que en medio de un mundo malo ellos puedan influenciar, no como estos grandes influenciadores que hay hoy, sino para que puedan influenciar con el Evangelio, para que puedan ser luz y sal en medio del imperio del mal. Hoy vamos a estar viendo la superioridad del reino de Dios frente a los reinos del mundo, la superioridad del reino de Dios frente a los reinos del mundo. Y quiero que nos enfoquemos en 3 aspectos principales que se nos muestran en estos textos. En el verso 17, Dios dota a sus emisarios frente a los reinos del mundo. Dios dota a sus emisarios frente a los reinos del mundo. Miren lo que dice el verso 17. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todos los escritos y la sabiduría, pero Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Recuerda esto, no podremos jamás impactar al mundo al menos que la gracia de Dios obre en nuestras vidas. No podremos nunca impactar al mundo que nos está rodeando al menos que Dios nos capacite por su Espíritu para ello. Y esto fue lo que pasó con Daniel y sus 3 amigos. Dios los escoge para que manifiesten de una forma clara la luz y la sal del reino de Dios en medio del imperio que los mantiene cautivos. Y a estos que Dios escoge para que impacten al mundo, Dios los dota de todas las gracias y los dones necesarios y habilidades para que puedan cumplirlo fielmente. Recuerda esto, sin la gracia y los dones del cielo, todo esfuerzo que la iglesia o el cristiano o los pastores puedan hacer van a ser vanos. Necesitamos de una gracia especial de lo alto. Y esto es lo que pasa aquí. Dios dota a estos 4 jóvenes con unas gracias que se mencionan aquí. Una es el conocimiento. Dios los dota del conocimiento. Literalmente, la palabra usada aquí significa pensar. Pensar. ¿Qué significa esto? Que Dios los dota a los 4 con una capacidad racional que supera a la del resto, donde desarrollan la capacidad de discernir la verdad frente a la mentira, entre lo falso y lo verdadero. Y el rey de Babilonia en el examen se dio cuenta que estos jóvenes
pensaban de una forma superior, certera. Algo más de lo cual Dios los dota es con inteligencia. Aquí dice con inteligencia. La palabra hebrea aquí se utiliza frecuentemente para referirse a un libro, Entonces aquí inteligencia se relaciona con las letras. Estos jóvenes adquirieron una destreza para comprender y asimilar escritos científicos. Babilonia era una cultura que le daba una importancia especial a los libros, al conocimiento que quedaba consignado en los libros. Así que estos 4 jóvenes desarrollaron una destreza especial en la lectura y el aprendizaje de estos libros. Pero hay otra gracia que les da Dios, y este es el entendimiento. Literalmente se refiere a la sabiduría en el sentido de comprender y explicar cuerpos doctrinales o líneas de doctrina o líneas filosóficas de pensamiento. Así que Dios les concede que por medio de los libros, por medio de la lectura de buenos libros, ellos desarrollen una comprensión clara de ciertos principios que caracterizaban a la ciencia en ese tiempo, que ellos asimilaron el acervo científico de Babilonia y del cercano Oriente. Y recordemos que Babilonia para ese tiempo era un imperio, era el imperio más grande y el imperio que había desarrollado de una forma magistral el conocimiento, la ciencia, la astronomía, matemáticas, en fin, la biología. Y entonces estos jóvenes creyentes que Dios los lleva para que impacten a este imperio, para que sean instrumentos de luz y de sal, ellos desarrollan esa gran capacidad para comprender, entender, asimilar, manejar el conocimiento científico babilónico. Pero hay algo más, y esto es ya de una índole especialmente espiritual. El texto nos dice que Daniel recibió un don especial para entender toda visión y sueños. Babilonia le daba mucha importancia a los sueños. Los magos eran intérpretes de sueños, y de seguro que dentro de las materias que les enseñaron a Daniel y a sus 3 amigos, una era este tema de la interpretación de sueños. Entonces él adquiere ese conocimiento, pero realmente el conocimiento de la interpretación de sueños de Babilonia no servía. Realmente ellos se basaban en la interpretación de muchas cosas que en el fondo no significaban nada. No obstante, Dios en ocasiones utilizó los sueños para darle ciertas revelaciones especiales a estos reyes que se guiaban mucho por los sueños, que se guiaban mucho por la interpretación de lo que pasaba en el cielo, en el sol, la luna, etc. Así que Daniel aprendió esto y mostró un conocimiento especial y certero en la interpretación de los sueños
pero esto fue el resultado de la gracia de Dios en la vida de él. Ok, ¿qué nos muestra este texto? Que aunque estos jóvenes creyentes se encontraban en medio de una cultura pagana e idolátrica, ellos supieron aprovechar los conocimientos ancestrales verdaderos, científicos de esa nación, sin mezclarse con el paganismo, la idolatría y las supersticiones de la misma. Un comentarista, hablando sobre esto, dijo: la gran lección aquí es que, lejos de estos 4 jóvenes convertirse a la mentalidad pagana, se sirvieron de dicha mentalidad o conocimientos para glorificar a Dios. Asimilaron aquella cultura para testificar del Dios verdadero, no para negarlo. Pero en segundo lugar, en el texto, uno puede ver cómo Dios sorprende con la superioridad de sus emisarios a los reinos de este mundo. Dios sorprende con la superioridad de sus emisarios a los reinos del mundo. Miren versos 18 y 20 al 20. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el principal de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y se quedaron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Luego del tiempo, ¿cuál? Ya lo hemos visto, 3 años. Recibieron clases de los profesores más connotados de Babilonia. Los metieron a esa biblioteca enorme e inmensa, en la cual encontraban una riqueza cultural y científica. Y durante ese tiempo, lo único que comían era ¿qué? Legumbres. Algo que no es un alimento necesariamente completo, ¿verdad? Pero Dios en su gracia suplía milagrosamente para el cuerpo de estos jóvenes lo que ellos necesitaban, de tal forma que su mente no se desgastó. Por el contrario, su mente se mantenía lúcida, con mucha luz. Y luego de recibir este entrenamiento en la Universidad de Babilonia, llega el momento del examen final. Y el examen era delante del rey. Y el rey tenía que ser un hombre avesado en conocimientos. Y supongo que el rey invitó a los sabios más grandes de todo el imperio para que le ayudaran a examinar a estos jóvenes, no solamente a estos 4, eran un grupo más grande. De manera que él iba a escoger a quienes iban a mantenerse al lado del rey como sus consejeros. Bueno, aquí está Daniel y sus amigos, y empieza el examen. Y el rey empieza a preguntarles de toda clase de temas, de toda clase de ciencias. Empieza a preguntarle de astronomía, astrología, álgebra, matemáticas, biología, una pregunta tras otra. Y el rey se sorprende porque estos 4 jóvenes,
Especialmente estos 4 jóvenes no solamente se limitan a responder, sino que en todas sus argumentaciones, en todo su discurso, demuestran que tienen un conocimiento superior, no solamente al del resto de sus compañeros, sino un conocimiento superior al del rey mismo, al de los magos y al de los sabios de Babilonia. Es decir, que estos jóvenes aprovecharon bien el tiempo. Estos jóvenes en esta universidad fueron fieles. No desperdiciaron el tiempo en nada, sino que lo aprovecharon en el estudio, y la gracia de Dios que obró en sus vidas les permitió responder absolutamente todo bien, y también que el rey toma la decisión de que ellos se queden delante de él, como dice en el verso 19, es decir, ellos se convierten en parte del equipo de consejeros del rey. Y no hay una bendición más grande para un rey, aunque sea impío, que tenga consejeros creyentes. Pero no solamente que son creyentes, sino que tienen una destreza especial para comprender toda ciencia. Y no solamente que tengan esa capacidad, que la gracia de Dios está con ellos. Y esto una vez más nos pone en armonía con la historia de José. José, delante de sus jefes, ellos se daban cuenta que en este chico había algo especial. Y esto especial era la gracia de Dios más su responsabilidad. Era alguien no perezoso, que aprovechaba bien el tiempo. Qué historia tan linda, ¿verdad? Quisiéramos ser como estos jóvenes. ¿Por qué no lo somos? Ya les voy a mostrar por qué. Y en tercera instancia, en el verso 21, el autor nos muestra que Dios preserva a sus emisarios frente a los cambiantes reinos del mundo. Dios preserva a sus emisarios frente a los cambiantes reinos del mundo. Miren en el verso 21. Y continuó Daniel allí, ¿dónde? Delante del rey, hasta el año primero del rey Ciro. Del rey Ciro. Este texto nos muestra que el reino de Dios es estable. Los reinos del mundo son cambiantes y pasan. Ciro ya no era un rey babilónico, Ciro era un rey persa. Es decir, que el imperio babilónico, que Dios lo levanta y de manera especial lo usa para que castigue a su desobediente pueblo, luego que Dios ha cumplido esa misión usando a este rey malvado, Dios levanta otro imperio mucho más grande que vence a Babilonia, el imperio persa, y entonces el Dios que controla la historia, que levanta reyes, que quita reyes, que levanta imperios, que derrumba imperios, Él permanece estable, inmutable. Los reinos del mundo cambian, el reino de Dios permanece para siempre. Y Daniel estuvo delante de varios reyes. Estos reyes pasaron y él estuvo firme, porque él en ese instante representaba al reino de Dios.
Y él estuvo, y es importante ver que se nos dice hasta el año primero del rey Ciro. ¿Por qué razón? Porque este hombre con sus sabios consejos, mostrando la luz del reino de Dios que era representado por el pueblo de Israel, conduce a que Ciro, el rey grande, proclame un edicto permitiendo que el pueblo de Dios vuelva a su tierra y autorizándoles para que reconstruyan la ciudad de Jerusalén y el templo. El reino de Dios permanece estable para siempre, aunque los reinos de este mundo sean cambiantes. Y qué bueno, ¿verdad? Que nosotros no pertenecemos al reino del mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Y podrá en Colombia haber cambio de presidentes, de gobiernos, pasar de la derecha a la izquierda, centro derecha. Eso no nos angustia. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos ciudadanos de un reino que nunca cambia, el reino de Dios. ¿Qué cosas podemos aprender de estos versículos? Quiero resaltar algo. Daniel era un hombre equilibrado, era un hombre simétrico. Explico. Él era un hombre de Dios, pero era un hombre de su tiempo. Él era un hombre de Dios, pero era un hombre de su tiempo. Explico más. Era un hombre piadoso, pero era un hombre intelectual. La intelectualidad y la vida de santidad y la vida de fe no necesariamente se riñen. Explico aún más en qué sentido él era equilibrado, simétrico. Daniel se alejó de todo lo mundano, idolátrico y pagano de Babilonia, pero supo aprovechar las ciencias y el conocimiento verdadero que se había desarrollado en ese imperio. Y esto es tan complejo, ¿verdad? Porque hay cristianos que quieren ser grandes intelectuales y terminan rechazando buenas cosas de la fe porque se ponen por encima de Dios. Y están otros que quieren ser santos y piadosos y se alejan prácticamente del mundo, ascetas, y no quieren conocer nada de ciencias ni tecnología porque creen que eso es pecaminoso. La mayoría de cristianos, cuando pasamos por este libro, cuando pasamos por este capítulo, enfatizamos el aspecto pietista de Daniel y sus compañeros, pero pocas veces vemos que estos jóvenes no rechazaron el estudio y el aprendizaje de las ciencias. Alguien dijo, y espero que no me vayan a malinterpretar, que Daniel era un hombre fiel, pero era adaptable. Bueno, no vayan a malinterpretar aquí la adaptabilidad, ¿no? Que se adaptaba al mundo y las corrientes de este mundo. No. Él era fiel a Dios, era fiel a las Sagradas Escrituras, él era fiel a la cultura de sus padres. Y esa es la razón por la cual propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con la idolatría, con la cultura pagana. Pero era adaptable en el sentido de que fue un hombre de su tiempo, un hombre que aprovechó el conocimiento de la cultura en la cual estaba. Hay otros personajes en la Biblia que nos muestran esta simetría. Uno es Pablo, el apóstol Pablo. Él era un fiel siervo de Cristo
y a la misma vez era un tiempo que era un siervo que se relacionaba con su propio tiempo. No se aisló de su propio tiempo. Miren lo que él mismo dice en 1 Corintios capítulo 9, versos 19 al 23. Dice Pablo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y Pablo fue uno de los apóstoles que más usó Dios para impactar al mundo conocido de su tiempo. Era un hombre fiel a Cristo, fiel al Evangelio, apartado del mundo y del mal, pero a la misma vez un hombre que no despreciaba el conocimiento de la cultura de su tiempo, y él usó ese conocimiento para ir, por ejemplo, a la cuna de la filosofía griega, a la cuna de la mitología griega, y ver toda la idolatría y darse cuenta que había algo que podía usar él para presentarles el Evangelio. Se dio cuenta que estaba un altar que decía al Dios no conocido. Allí hubo un punto de comunicación con la filosofía griega y la mitología griega, y entonces Pablo dice: veo que en todos son religiosos, tanto que no quieren que se les escape ningún Dios, y le han hecho un altar al Dios no conocido. Bueno, ese Dios no conocido es al que le vengo a presentar hoy, y habló de Cristo Jesús. Así que muchas veces los cristianos pretendemos ser piadosos, y esto en ocasiones significa para algunos no conocer nada de lo que está pasando en el mundo hoy, no conocer nada de los principios filosóficos que se manejan en el mundo, ni de la ciencia, porque todo eso es del diablo. Pues no. Necesitamos, eso sí, de una gracia especial que está asociada a las convicciones. El problema que pasa con algunos cristianos que pretenden hacer lo que Daniel hizo, que pretenden hacer lo que Pablo hizo, es que terminan vendiendo las convicciones cristianas o mezclándolas con una adaptabilidad al sistema mundano. No se trata de eso. Moisés es otro ejemplo de este equilibrio. Miren que Hechos 7, 22, Esteban, cuando estaba siendo martirizado, bueno, en el discurso que él dio que lo condujo al martirio, dijo de Moisés: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés era un hombre fiel a Dios, pero él se empeñó en aprender las ciencias y las letras del imperio más grande de su tiempo. Alguien dijo: todos estos hombres vivieron para Dios y también para sus contemporáneos, sirviéndolos con amor y sacrificio. No se trata tan solo de una cuestión cultural, sino que es eminentemente espiritual, porque es una prueba de amor a los hombres, sus necesidades
y problemas. El profeta del Señor no puede entender la comunicación a distancia. Tiene que zambullirse en el río de su tiempo, en el fluir de su época, si quiere que lo escuchen. Pero al mismo tiempo, y aquí viene la dificultad para muchos, debe permanecer fiel. Su mensaje fundamental no puede ser otro que todo el consejo de Dios. Así que una vez más quiero resaltar la determinación, la convicción. Esta es una frase clave en el libro de Daniel. Propuso en su corazón. El problema que hay con la cristiandad de hoy día, que incluso se vuelve mundana, que trae al mundo a la iglesia con el fin de ganar al mundo, pero lo que termina sucediendo es que el mundo gana a la iglesia. Es que no hay una proposición, una convicción real en el corazón. Este joven no era un cristiano emocional. No era un cristiano de impulsos esporádicos, momentáneos. Él se caracterizó por resoluciones firmes del corazón. Y eso es lo que debe caracterizar hoy a los cristianos, a ti y a mí, y no importa la edad. Recuerden que cuando estos jóvenes fueron transportados a Babilonia, eran jovencitos. Aprendamos de la piedad de estos hombres, que no se parecía en nada a la piedad del pueblo de Israel en el tiempo de Oseas, a quien él les dijo, Oseas 6:4, ¿qué te haré a ti, oh Efraín? ¿Qué te haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Era una piedad emocional. No era como la de estos jóvenes. Y algo más, siendo que Daniel era tipo de Cristo, él fue un tipo de Cristo, entonces estos dones y estas gracias que se mencionan aquí estaban de forma plena y perfecta en Cristo Jesús. Y el Evangelio nos lo muestra. Él fue un niño y fue un joven, hablo de Cristo, que aprovechó bien el tiempo, que no lo desperdició en cosas superfluas. No significa que nunca iba a ir a una fiesta. Él fue a varias fiestas. Él fue a varias bodas. Pero no iba simplemente por diversión. Usaba todo para predicarles a las personas el evangelio del reino de Dios. Recuerda, joven, ¿quieres ser alguien que impacte al mundo? No sueñes con ir a la India y a la China y a predicar y a convertir a todos los hindúes y musulmanes y todo esto. No, mira, no vivas de sueños. Vive en tus convicciones y propósitos claros. Y cuando tienes convicciones y propósitos claros de vivir para el reino de Dios, aprovecharás bien el tiempo. Estudia. Daniel era un joven estudioso. Estudia la Biblia, claro que sí, es lo principal, es nuestro principal libro de texto. Estudia libros de teología, claro que sí, de buenos autores confiables. Pero estudia también de ciencias. Aprende a comunicarte con el mundo. Que no te vean como estos cristianos. No saben ni lo que dicen. No conocen nada. No saben de ciencias. No, sino que queden impactados cuando ellos te escuchen que tú no solamente hablas de la Biblia
o la teología, sino que tienes la capacidad de hablar de muchas ciencias, pero conducir todo eso a mostrarles al Dios que no conocen. Cristo se caracterizó por estas gracias de una forma perfecta. Lucas 2:42 dice: y el niño, hablando de Cristo, crecía y se fortalecía en espíritu y se llenaba de sabiduría. Hay algunos que piensan que como Cristo es Dios, entonces Él no tuvo que aprender letras. Recuerda que Él era hombre, verdadero hombre. Y como un niño y como un joven tuvo que aprender letras, tuvo que aprender a memorizar la Biblia. Él se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús, dice en el verso 52, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hemos creído en Cristo, hemos puesto la fe en Cristo. Bueno, Él nos da un ejemplo de cómo el cristiano que tiene convicciones aprovecha bien el tiempo para vivir para la gloria de Dios, siendo luz y sal en medio del mundo en el cual Dios nos ha puesto, en medio de la sociedad y la cultura en la cual nos encontramos. ¿Quieres tú ser un Daniel de nuestro tiempo? Dios quiera que sí. Recordemos estos principios. Oremos. Padre nuestro, Dios eterno, te damos gracias por las sagradas escrituras. Gracias por este maravilloso libro y gracias por estas enseñanzas que tú nos das por medio de él. Escúlpelas en nuestra vida, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén.